Buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a dar comienzo a este cuatrimestre con el dictado de la materia de Derecho Societario, donde vamos a dar los lineamientos a lo largo de 4 clases, los lineamientos medulares de la materia, a los efectos de poder considerar, advertir, profundizar lo que es una estructura corporativa, lo que es una sociedad comercial, los cambios que se están produciendo a nivel de derecho comercial y cómo afectan estos cambios en la nueva estructura societaria que está adoptando nuestra legislación y cómo afecta esta nueva estructura legal en el devenir de los negocios cotidianos, en el devenir de la actualidad del derecho comercial en sí. Es una materia por demás apasionante, es una materia que no solo conjuga un conjunto de normativa previa, donde se va a poder advertir la formación de cada uno de ustedes en cuanto a poder asimilar los conceptos ya incorporados al aprendizaje, sino también ponerlos en práctica dentro de una estructura del derecho societario, para luego también llevarlo con este nuevo bagaje de conocimiento a una situación posterior. El derecho societario forma parte del derecho comercial, forma parte de una segunda instancia del derecho comercial donde ya se ha pasado aquella etapa introductoria, donde ya se ha superado aquella etapa de los conceptos básicos del derecho comercial, para empezar luego a advertir cómo juega dentro de esta estructura, de esta organización que es el derecho societario. Y luego van a poder ver lo que es el concurso y quiebra dentro de este devenir de la actividad comercial en sí, donde quizás hoy se encuentre un poquito desdibujada esta situación, atento a la unificación producida en nuestra legislación del Código Civil y el Código Comercial. Ahora bien, nosotros vamos a tratar de advertir cuáles son los principios orientadores en esta primera charla del derecho societario. Y dentro de estos principios orientadores vamos a ver cuál es el concepto del derecho societario. Y vamos en primer lugar a ver que no se trata de una rama tradicional del derecho. Esto es, el derecho societario no es una situación que se haya establecido de manera original desde el momento de la concepción del derecho. Es una estructura que ha ido evolucionando a lo largo de años, décadas, siglos, donde ha adquirido cierto grado de independencia, y ese grado de independencia ha llevado a la necesidad de formar una estructura independiente, una estructura aparte. Pero esta independencia del derecho societario no quiere decir que sea una rama aislada del conjunto normativo. Vamos a ver a lo largo de la charla que esta conjunto normativo, esta unidad básica de conceptos van a estar plena, completa y totalmente interrelacionadas con las otras ramas del derecho. Con lo cual, vamos a ver que si bien no estamos hablando de una rama tradicional del derecho, vamos a ver que hay una distinción de lo que es el derecho civil del derecho comercial. Esto es que el derecho civil ha evolucionado de forma tal que ya los conceptos básicos del derecho civil quedaban obsoletos, no podían brindar una solución correcta de acuerdo a las necesidades que estaba necesitando, que estaba vislumbrando el derecho societario en sí. Es por eso que es un desprendimiento del derecho civil lo que es el derecho societario, que es el derecho civil, luego se bifurca lo que es el derecho comercial, para luego el derecho comercial empezar a hablar de lo que es el derecho societario. Y vamos a entonces tratar de advertir cuál es el concepto en sí del derecho societario. Y el concepto de derecho societario es aquel el que rige la constitución, la organización jurídica y la extinción de las sociedades. Vamos a ver entonces qué es la constitución, la organización jurídica y la extinción de las sociedades. En una primera aproximación a este concepto estamos viendo que no estamos haciendo una mención a sociedades comerciales, hablamos de sociedades en general, y yo diría un poco más, diría derecho corporativo, no diría derecho societario, diría derecho corporativo. Entonces hay 3 conceptos básicos en
en esta primera aproximación a lo que es el derecho societario. Es aquella rama del derecho que rige la Constitución, que rige la organización jurídica y que rige la extinción de las sociedades. Dentro de este concepto se aplican normas del derecho civil, dentro del derecho tributario, del derecho administrativo, y no se puede abarcar todo el derecho aplicable a las sociedades, no se puede abarcar todo el derecho aplicable a las sociedades, pero existen determinadas ramas que sí o sí van a estar interrelacionadas con el derecho societario. Hemos dicho que habían 3 organizaciones, que el concepto rige la Constitución, la organización jurídica y la extinción de las sociedades. Me quiero detener en el concepto de organización jurídica. Esta organización jurídica que es distinta a la organización empresaria, que es distinta a la organización administrativa. Y digo que es distinta porque vamos a tratar de ver desde el aspecto jurídico cuál es esta persona jurídica, está organizada de forma tal, de manera tal, que brinde determinados órganos dentro de esta estructura jurídica que la va a diferenciar de lo que es la organización empresarial. La organización empresarial es hacia dónde enfoco el negocio, hacia dónde estoy apuntando dentro de esta persona jurídica que he constituido como sociedad. Y luego de esa organización empresaria también tenemos la organización administrativa. ¿Cuántos empleados tengo que tener? ¿Cuántas gerentes tengo que tener? ¿Cuántas direcciones tengo que tener? Y dentro de esa base, dentro de esa estructura, es lo que vamos a ver en qué consiste la organización jurídica. Y esa organización jurídica es la vinculación que existe entre los órganos, entre los socios y los terceros. Tengamos en cuenta lo siguiente, estamos hablando de una persona jurídica, esta persona jurídica que va a adquirir vida propia, y dentro de esa vida propia que va a llegar a adquirir, va a tener como consecuencia una interrelación de los socios, una interrelación de los órganos, una interrelación de esa persona jurídica con los terceros. Por lo cual, este es el elemento esencial que tiene este concepto de derecho societario que hace hincapié en lo que es la organización jurídica. Insisto, para diferenciarla de lo que es la organización administrativa y la organización empresaria. Dentro de estos vínculos vamos a ver los vínculos de los órganos, vamos a ver cuáles son los órganos que va a ser un directorio, o en el caso de las sociedades anónimas, o dicho de manera general, el órgano de administración, donde va a ser el directorio en la sociedad anónima, va a ser una gerencia en la SRL. Vamos a ver también cuáles son los órganos de gobierno, reuniones de socios, donde se reúnen quienes ostentan el carácter de socios, reuniones de accionistas para el caso de las sociedades anónimas, reuniones donde van a determinar, dilucidar, evaluar, votar, tomar decisiones que hacen a la gobernabilidad de la persona jurídica, que es la gobernabilidad de la sociedad comercial. Y luego también vamos a tener órganos de fiscalización, donde el órgano de fiscalización van a ser los síndicos, va a ser el Estado para determinadas clases de sociedades, que va a determinar a su vez si van a ser sociedades de fiscalización estatal permanente o sociedades comerciales de fiscalización estatal limitada. Vuelvo de nuevo al órgano de fiscalización privada para poder hablar que ya sean de síndicos, comisiones fiscalizadoras, consejo de vigilancia. Son órganos que los vamos a estudiar a lo largo de la materia, que van a tender a fiscalizar de manera privada el correcto desenvolvimiento de esta sociedad comercial. Correcto desenvolvimiento que hace no solo a su cumplimiento del objeto social para el cual fue creado, sino también al debido cumplimiento de la normativa legal aplicable, que a la postre termina siendo el cumplimiento de el éxito o no comercial o el éxito empresarial del emprendimiento que se esté llevando adelante. A su vez tenemos que ver dentro de esta organización jurídica si vamos a establecer determinadas condiciones para los socios, si van a tener un derecho de voto preferente, si van a tener un derecho de suscripción preferente, si van a tener alguna ventaja patrimonial sobre el resto de los socios, qué cláusulas están permitidas, cuáles cláusulas no están permitidas, si es que en determinados tipos societarios se necesita algún perfil de socio, algún perfil corporativo. Todo esto es lo que se va a arreglar dentro de la materia. Y luego también, como
todo esto que estamos diciendo ahora sucede en el ámbito interno de la empresa. Vamos a ver cuál es el ámbito externo de la empresa. Y cuando vemos el ámbito externo de la empresa, vamos a tener que tener algún grado de vinculación con los terceros. Esta sociedad va a tener que firmar contratos de locación si es que no tiene un inmueble en el cual desarrollar su actividad. Va a tener que tener algún grado de representación frente, por ejemplo, si quiere llegar a tener alguna actividad de importación-exportación, va a tener que tener algún vínculo con el Estado, va a tener que tener algún vínculo con distribuidores, con proveedores, con lo cual el vínculo con los terceros va a existir. ¿Cuál es la rama que se va a aplicar del derecho en este caso? La rama contractual, casi siempre. ¿Por qué? La rama contractual de los contratos de locación que firme, los contratos de distribución que firme, los contratos de importación que pueda llegar a tener, el vínculo para con los terceros, que este vínculo para con los terceros pueden ser tanto con personas físicas como con personas jurídicas. Este vínculo contractual también vemos la interrelación que existe con el derecho societario. También en el grado de vínculo con terceros también vamos a aplicar lo que es el derecho administrativo, porque el derecho administrativo nos va a llevar a ver qué norma aplicamos nosotros frente al Estado que nos está regulando, qué normas aplicamos nosotros frente a la FIP en cuestiones impositivas, qué norma vamos a aplicar nosotros a algún organismo que nos esté controlando, por ejemplo una superintendencia de seguros, si es que la sociedad comercial se dedica a la actividad del seguro. Los vínculos son variados, numerosos, extensos, y no puede haber solo un orden correlativo o un orden solamente, exclusivamente del derecho societario, sin tener una visión amplia de cuál es el grado de coexistencia con otras ramas del derecho de acuerdo a la evolución, a la vida corporativa que se esté llevando adelante. Con lo cual, hemos visto así este vínculo del órgano jurídico entre los órganos en sí, con los socios y con los terceros. Y vuelvo de nuevo a traer esta organización jurídica dentro de este concepto del derecho societario que me va a arreglar la Constitución, la organización jurídica y la extinción de las sociedades. Si voy a ver un poco la Constitución, vamos a tener que analizar los elementos de cómo es un estatuto, qué cláusulas debe tener, es necesario hacerlo por instrumento público o instrumento privado, cómo lo voy a organizar. ¿Cuál va a ser la sede social? ¿Cuánto va a ser el capital que le voy a asignar? Vale decir, el procedimiento de constitución para llevar adelante hasta tener una persona jurídica legalmente inscripta y que pueda llegar a desarrollar de manera regular su actividad comercial. Entonces esa es la primera parte de lo que es el derecho comercial. Luego ya vimos lo que es la organización jurídica y luego también la parte de la extinción, que es perfecto, cuando se extingue una sociedad comercial. Y vamos a analizar también que existen artículos específicos en la ley 19.550 cuando dice, ante determinados supuestos, la sociedad está en estado de disolución. Y frente al estado de disolución, este es el procedimiento legal a seguir. Vamos a ver también que puede llegar a ser una decisión de los socios de disolver la sociedad. ¿Cómo tenemos que hacer para disolver la sociedad? Entonces, en ese caso vamos a tener que ver un balance final de liquidación, vamos a tener que ver las decisiones gubernamentales por parte de los socios, con determinadas mayorías, agravadas quizás, ver qué es lo que establece el estatuto, para tomar las decisiones concretas del caso, para tomar la decisión de disolver, liquidar y cancelar. Vamos a ver también que existe un triple procedimiento, lo que es la disolución, lo que es la liquidación y lo que es la cancelación. Todo esto es lo que abarca este concepto de derecho societario, tratando de trazar un bosquejo muy amplio sobre lo que vamos a analizar. En rigor de verdad, es la vida de una persona, en rigor de verdad es la vida de una persona jurídica, pero que no deja de tener un nacimiento, un desarrollo, una actividad y luego también una disolución, liquidación y cancelación llegado el caso. Con lo cual, dentro de esta primera introducción vamos a ver que el derecho societario no es solo la ley 19.550 y eso tiene que ver también con lo que habíamos mencionado un poco al comienzo de que el derecho societario debería llamarse derecho corporativo. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes asimilan los conceptos, incorporan estos conceptos de esta organización jurídica que es el derecho corporativo, cómo los roles de los distintos órganos van llevando adelante determinados actos tendientes a cumplir un objeto societario. Esto también resulta aplicable para otras entidades, para otras figuras corporativas, para otras figuras jurídicas, como por ejemplo puede ser
las sociedades civiles, pueden ser las cooperativas, pueden ser los contratos de colaboración empresaria, pueden ser las UTEs, las uniones transitorias de empresa, pueden ser los consorcios de cooperación, pueden ser hasta incluso una reunión de consorcio, tratar de establecer cuál es el órgano de dirección, quién toma decisiones, cómo se controlan. Vale decir, todo lo que es este derecho corporativo resulta asimilable y resulta aplicable a otras figuras societarias, a otras figuras, personas jurídicas, no figuras societarias, otras figuras corporativas, fundaciones, asociaciones civiles. Entonces, este derecho societario no se va a agotar solo en la ley 19.550. La ley 19.550 solo resulta aplicable en principio a las sociedades comerciales, pero este derecho societario / corporativo va a resultar aplicable a muchas personas jurídicas que tengan esta entidad corporativa, que esta distinción de órganos, que tengan esta interrelación en esta organización jurídica a la cual hicimos mención en el concepto de derecho societario. Con lo cual, vamos a analizar a grandes rasgos cuáles son estas partes del derecho societario. Y dentro de estas partes del derecho societario vamos a ver que hay una parte general, donde esta parte general está dirigida a evitar lo que son reiteraciones innecesarias. Y cuando decimos que está destinada a evitar lo que son reiteraciones innecesarias, vamos a ver cómo se organiza la ley 19.550. Esta parte general que va a empezar con una pequeña introducción de lo que es la existencia de la sociedad, donde acá también contamos con un elemento importantísimo, que es la existencia actualmente de la sociedad unipersonal, que es una innovativa para nuestro ordenamiento, modificación que ha sufrido el ordenamiento aplicable. Esta existencia de la sociedad comercial está contenida en los artículos 1 a 3 de la ley 19.550. Luego vamos a ver también que dentro de este desarrollo de la parte general vamos a tener la forma, prueba, procedimiento en el proceso de inscripción de una sociedad comercial. Insisto, esta parte general es a los efectos de que resulta aplicable a todos los tipos societarios. Tipos societarios, para que tengan en cuenta, es la clase específica de cada una de las sociedades. Tipos societarios, vamos a hablar de una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de capital industria. Son los tipos societarios, etcétera. Son los tipos societarios que tenemos, pero que esta parte general resulta aplicable a todos. ¿Y para qué lo hacen? Para no tener que estar repitiendo en cada uno de los tipos societarios las mismas o distintas características que cada uno deba tener. Para evitar estas reiteraciones innecesarias que existe esta parte general, donde vimos en primer lugar la existencia de la sociedad comercial, en segundo lugar de la forma, prueba y procedimiento de la sociedad comercial. Luego también, dentro de esta parte general, vamos a ver el régimen de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber cláusulas donde uno puede que pretender incorporarlas dentro del estatuto, pero van a ser consideradas cláusulas nulas. Entonces, hay determinadas cláusulas, determinados argumentos, determinadas situaciones que están contenidas en el artículo 16 y el artículo 20, donde son cláusulas nulas, que no pueden estar incorporadas en el estatuto. Así como existen cláusulas nulas, también existen una anomalía con aquellas sociedades no constituidas regularmente, aquellas sociedades que no llegaron a ser sociedades comerciales y que ha sufrido una modificación luego de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces ahora vamos a ver si sigue estando el mismo concepto de sociedad irregular, si sigue existiendo la sociedad de hecho, si sigue existiendo esta entidad donde cuál va a ser frente a esta anomalía, entre comillas, de lo que sería esta sociedad irregular, cómo hacer para que esta sociedad irregular llegue a convertirse en una sociedad regular, cuál es el procedimiento, y ya no vamos a estar hablando de disolución, vamos a estar hablando de adecuación a la ley 19.550. Vamos a ver también, una vez que ya vimos esos avatares que puede llegar a tener tanto con las cláusulas nulas como con las sociedades no constituidas regularmente, cuál va a ser el régimen de vinculación de esta sociedad comercial para con los socios. Y vamos a ver específicamente cómo está determinado en el artículo 27 a 35 de la ley el régimen contenido en los socios. Luego también vamos a ver
cuál es la relación o el vínculo existente de los socios en sus relaciones con la sociedad. En el punto anterior, o en el capítulo anterior de la ley, habla de los socios entre sí. Luego vamos a ver del vínculo de los socios para con la sociedad. Y luego también vamos a ver el vínculo de los socios para con los terceros, que mucho tiene que ver el correcto estudio de la clasificación de los tipos societarios, porque no es lo mismo la vinculación de un socio en una sociedad colectiva con un tercero que el vínculo de un socio o de un accionista de una sociedad anónima con un tercero. Las responsabilidades son distintas, el grado de obligatoriedad que existe para la sociedad comercial también es distinto. ¿Quiénes pueden contratar a nombre de la sociedad? Es un tema que lo vamos a ver en cada uno de los tipos societarios. ¿Quiénes obligan patrimonial y contractualmente a la sociedad? ¿Cuáles son las responsabilidades que existen luego de determinadas actuaciones? Todos estos elementos hacen a la estructura de los socios entre sí, de los socios para con la sociedad y de los socios para con los terceros. Dentro de esta teoría del órgano, dentro de esta distinción de órganos que existen en las sociedades comerciales, donde vamos a ver cuál es, repito, el órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. Luego que hemos visto cuál es el vínculo en esta parte general de los socios, vamos a ver también cuál es, dentro de estos órganos, porque ya vimos entonces cuál es el vínculo de los socios entre sí, cuál es el vínculo para con la sociedad y cuál es el vínculo de los socios para con los terceros. Y lo englobamos dentro de lo que sería el órgano de gobierno. Luego esta parte general me va a hablar del órgano de administración y va a tener pautas específicas y concretas aplicables a todos los tipos societarios, y vamos a hablar entonces de regulaciones específicas de lo que es la administración y representación, que este va a ser el órgano de administración, órgano de gobierno los socios, órgano de administración los gerentes, en el caso de las SRL o las sociedades de participación o de partes de interés, el directorio en el caso de la sociedad anónima. Y dentro de lo que es el órgano de administración, vamos a ver cuáles son las responsabilidades, que son distintas a las de los socios, porque los socios quizás limiten su responsabilidad, quizás sean responsables hasta determinado punto, quizás no gocen de un beneficio de exclusión, que vamos a ver de qué se trata el beneficio de exclusión. Primero cóbrenle a la sociedad y después me vienen a cobrar a mí. En este caso vamos a hablar de cuáles son las obligaciones de los administradores y representantes. Los administradores, quienes van a tener un patrimonio, un capital social, quienes le van a rendir cuentas, y ojo con el término, porque no le rinden cuentas, sino que le aprueban o no le aprueban la gestión los socios, pero a los efectos de hacer un poco más entendible, didáctica, la explicación, van a tener que darse vuelta y mencionarles a los socios cuáles son las actividades que llevaron adelante como socios como administradores de la sociedad comercial. Vamos a preguntar entonces cuál es el grado de responsabilidad, hasta dónde, qué hizo para evitar tales actos dañosos o tales actos que han generado éxito en la empresa, si son remunerados, a qué nivel se remuneran y a qué nivel no se remuneran. Y la administración es administrar los bienes de la sociedad comercial, administrar el patrimonio, ver dónde se invierte y dónde no se invierte, qué se afecta y qué no se afecta. Y la representación es el vínculo de este órgano de administración con terceros. Entonces acá estamos viendo la relación, el vínculo que existe de la administración es puertas para adentro, la representación es puertas para afuera. Yo represento y firmo un contrato en mi carácter de presidente de la sociedad anónima. Represento y firmo un contrato en mi carácter de gerente de la sociedad de responsabilidad limitada y tengo facultades conforme estatuto, conforme poderes, a obligar a la sociedad y en definitiva a obligar a los accionistas, quienes responderán en principio por los actos que yo como director estoy llevando adelante. Con lo cual ya vimos lo que es la administración y la representación. Pero a su vez vamos a tener normas específicas que hacen a la contabilidad y a su documentación. Esta parte general me va a hablar justamente en los artículos 61 a 73 de lo que es la documentación y de lo que es la contabilidad. Y luego esta sociedad comercial también puede llegar a sufrir determinados movimientos, determinadas situaciones donde, llegado el caso, se analizará qué es lo que corresponda de esta reestructuración empresaria.
Entonces ahí la parte general dice, sí, es cierto, puede haber una reestructuración empresaria y la vamos a regular en la parte general a partir del artículo 74 en adelante. ¿En qué pueden consistir estas regulaciones, transformaciones de las estructuras empresarias? Puede haber una transformación, puede haber una fusión, puede haber una escisión. A modo introductorio, la transformación es la modificación de un tipo social a otro tipo social. Es la modificación de una sociedad colectiva en una sociedad anónima, de una SRL a una sociedad anónima, de una sociedad anónima a una SRL, y así elegir por parte de los socios cambiar el tipo social con el cual venían operando. Vamos a ver también dentro de estas vicisitudes empresarias que puede haber una fusión, la unión de dos empresas. Vamos a ver bajo qué características, cuántos tipos de fusiones existen, qué decisiones, mayorías, cómo deben ser adoptadas, si puede una empresa desaparecer luego que es fusionada con otra, si puede generar una empresa más grande, fusión de más de dos sociedades. Y también vamos a ver el tema de la escisión, porque puede haber escisión, es la división de una sociedad comercial, donde puede haber una división y fusión con otra empresa, división y una disolución de una empresa y continuación de otra. Y hay una serie de ejemplos también interesantes que lo vamos a ver oportunamente cuando analicemos el tema de las escisiones o de estas transformaciones empresarias que puede llegar a sufrir o puede llegar a tener una sociedad comercial. Con lo cual, esta parte general donde vimos acá, esta especie, al principio evidentemente cómo se constituye, cuáles son los regímenes de anormales, de nulidades, de régimen de irregularidades, para luego ver cuáles son los regímenes existentes para el caso de los socios, el vínculo de los socios para con la sociedad, para con los terceros, para con los mismos socios. Ahí va a haber un órgano de administración y representación, va a haber estos avatares de la sociedad a través de la transformación, de la fusión y la decisión, y vamos a ver también que en algún punto la sociedad puede llegar a extinguirse. Entonces nos va a hablar esta parte general de una resolución parcial y de la disolución. Ahí puede haber una resolución parcial de la sociedad, puede haber una disolución de la sociedad, para luego dar paso a la etapa de la liquidación, que también está abarcada en lo que es esta parte general, cuando se liquida y luego se cancela, y en ese momento deja de existir esta persona jurídica. Y deja al último esta parte general, la parte pertinente a lo que es la intervención judicial. Que pueden haber conflictos, por supuesto que sí, y ahí es donde los abogados tienen que intervenir de manera férrea, de manera directa, de manera profesional, a los efectos de advertir cuáles son los inconvenientes que pueda llegar a tener una sociedad comercial que ha llevado su conflicto a el ámbito judicial. Y esta intervención judicial vamos a ver que es una medida cautelar tendiente a tratar de mantener en calma la sociedad comercial hasta tanto llegue una decisión de fondo, donde esta intervención judicial puede estar dada ya sea por un veedor, una coadministración de la sociedad comercial, o puede haber una administración con desplazamiento de la sociedad comercial. Caminos interesantes que pueden llegar a seguirse con un procedimiento específico que lo vamos a ver también a lo largo de la presente materia, y que vamos a ver que que la justicia sí efectivamente puede intervenir, la justicia sí efectivamente puede estar dentro de lo que es la sociedad comercial, o puede llegar a tomar decisiones que afectan a la estructura corporativa en sí, para que nunca sin vulnerar derechos que le corresponden a la sociedad, pero sí para salvaguardar derechos de los socios o de los interesados a que esa situación se mantenga. Y también un tema muy actual es el tema de la globalización, o el hecho puntual que existan hoy la posibilidad de actuar en países remotos sin necesidad de moverse físicamente del lugar de residencia de una persona, lleva obligatoriamente a que el hecho puntual de las sociedades extranjeras tenga un valor, tenga una actualidad y tenga una vigencia nunca antes vista. Con lo cual, la parte general, desde el artículo 118 al artículo 124, de manera concreta determina cuál va a ser el régimen aplicable para las sociedades extranjeras. Va a determinar de manera concreta y específica cuál va a ser el ordenamiento de origen, hasta dónde lo vamos a respetar, cuál es
las responsabilidades, cuáles son las responsabilidades que le caben a una persona jurídica que viene a actuar de otro país a nuestro país. Con lo cual, es interesante advertir cuáles son los grados de participación, actividad, desarrollo de una sociedad comercial en nuestro ámbito, que puede no solo tratarse de sociedades constituidas en nuestro país, sino también de sociedades extranjeras. Y dentro de estas sociedades extranjeras vamos a ver y vamos a estudiar cuáles son las sucursales, cuáles son las sociedades que participan en una sociedad argentina, cuáles son las sociedades de tipo desconocido, un tipo desconocido de otro país que en nuestro país hay que ver cómo desarrolla su actividad. Hay que ver las sociedades que tengan su principal objeto o su sede social en el país, pero están constituidas en otra jurisdicción. ¿Cuál es el régimen aplicable? Con lo cual, el desafío es interesante. El desafío es por más no llamativo, pero sí por más interesante, en el sentido de que nos va a permitir advertir la existencia de una nueva rama de derecho que es total, plena y completamente vigente. Esta parte general que nosotros estamos diciendo, vamos a ver también que existe una parte, las sociedades en particular. Ya hemos visto esa parte general del derecho societario. Vamos a ver a continuación cuáles son las partes específicas del derecho societario. Y vamos a ver así cómo nuestro ordenamiento empieza a hablar de lo que son las sociedades colectivas, lo que son las sociedades en comandita simple, lo que son las sociedades de capital e industria, lo que son las sociedades de responsabilidad limitada, lo que son las sociedades anónimas, y en cada una de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades en comandita simple, en comanditas por acciones, las sociedades accidentales o en participación. Todos puntos estos, todos elementos estos que hacen a que veamos lo que es la parte general a lo que es la parte especial. Y vamos a ver también la clasificación de las sociedades, les va a ayudar muchísimo a analizar las perspectivas, los criterios de clasificación de las sociedades para poder incorporar, aprender en mejor medida, las características propias de cada uno de los tipos societarios. Entonces vamos a ver, según el grado de responsabilidad, tiene una responsabilidad. Vamos a clasificar las sociedades comerciales de acuerdo al grado de responsabilidad de los socios. Entonces vamos a ver, con beneficio de exclusión, sin beneficio de exclusión.